No deberías estar aquí. Tenía 7 años cuando me mudé a esa casa, en el carril de Ashbrook. Al menos es lo que me dicen mis padres. Mi recuerdo de esa época es que yo era un vago. Tengo recuerdos del gran árbol de nuestro césped, corriendo por el jardín con el chico de al lado. Y recuerdo estar sentado en el piso de la sala, jugando con mis figuras de Hitman. Pero mis recuerdos más vividos son de las pesadillas recurrentes. Que yo sepa, sucedieron todas las noches que me quedé en esa casa. La primera vez me desperté de madrugada, con la sensación de que me observaban. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando atentamente, asustado de moverme, en caso de que llamara la atención de merodear. No podía oír ni ver, pero esa sensación no desaparecía. Había alguien o algo en la habitación conmigo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que simplemente pasara de largo. Sentí temblar la cama y me tensé como una estatua, temeroso de hacer el más mínimo movimiento. Y luego escuché el sonido de una respiración áspera, al pie de la cama. Se movía a mi lado y luego se detuvo. Los momentos pasaron en silencio. Entonces sentí el aliento en mi cara. Instintivamente abrí los ojos. Vi a un hombre demacrado con una bata de laboratorio, cerniciendo sobre mí. Una expresión de horror grabada en su rostro pálido y demacrado, las venas abultadas en su frente. Traté de gritar, pero él me agarró por la garganta con sus dedos esqueléticos y me arrastró fuera de la cama, sacudiéndome y contorsionándome. Traté de agarrarme a algo para evitar que me tomara. Me sacó de mi habitación, al rellano, donde me agarré a la barandilla de la escalera. Tiró de mis brazos y luego de mis pies, y pateé, y grité en una lucha furiosa por mi libertad. Lo siguiente que supe fue que era de mañana, y me estaba despertando en la cama de mis padres. Me habían encontrado caminando sonámbulo por el último pasillo de las escaleras, en medio de la noche. Tuve muchas pesadillas cuando era niño, lo que se atribuyó a mi imaginación activa. Pero el sonambulismo, eso fue primero. Lo volví a ver la noche siguiente. Me tiró de la cama sin previo aviso, y esta vez se las arregló para tirarme por las escaleras. Una vez más, desperté en la cama de mis padres. Mi padre se había despertado en la noche y me encontró tirado al pie de las escaleras. Entré en tal pánico por estos sueños que mis padres me permitían quedarme despierto hasta muy tarde con ellos una noche. Vimos la televisión y me esforcé por mantenerme despierto. No recuerdo haberme ido a la cama esa noche. Me encontré sentado en las escaleras observando el pasillo, esperando a que llegara. Los minutos transcurrieron en el reloj del pasillo. Luego parte de la pared se abrió para revelar una puerta oculta, de la que él salió. Llevaba la bata de laboratorio que había visto antes, solo que esta vez estaba manchada de sangre. Fuera lo que había estado haciendo dentro de esa habitación, no quería averiguarlo. Observé con pavor cómo lentamente y metódicamente deslizó un par de guantes quirúrgicos de goma en sus manos. Juntó los dedos y luego se giró y me miró directamente con sus ojos intensos y profundos. Una mueca de dolor se extendió por su rostro. Corrí escaleras arriba pidiendo ayuda. ¡Ayúdeme! Mientras él se arrastraba detrás de mí, ¡ayúdeme!, golpeando mis talones. Corrí al dormitorio de mis padres. Estaban dormidos y sin darme cuenta de la conmoción. Antes de que pudiera llegar a su cama,
y sacudirlos para despertarlos. Mi perseguidor me agarró en sus brazos huesudos y comenzó a alejarme. Me las arreglé para agarrarme al marco de la puerta, y a pesar de sus esfuerzos, no pude sacarme de él. Cedió por un momento, su respiración pesada y laboriosa contra mi cuello. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un bisturín. Antes de cortar profundamente mis manos, me solté y me agarré del marco de la puerta, mientras la sangre goteaba entre mis dedos. Grité, pero no hubo ningún sonido. Podía ver a mi madre y mi padre acostados allí, profundamente dormidos, ajenos, mientras este espectro marchito me arrastraba fuera de su habitación. Y todo él caminó hasta el pie de las escaleras. Traté de abrirme camino hacia atrás, dejando rastros de sangre en las alfombras y paredes a mi paso. Presionó sus dedos contra mi garganta. Gemí y me atraganté, y mis extremidades se agitaron. En ese momento sonó el reloj del pasillo, y de repente abandonó su lucha. Miré hacia arriba para ver la figura demacrada arrastrándose de regreso a través de la puerta de donde vino. La puerta se cerró herméticamente, desapareciendo en la pared como si nunca hubiera existido. Llegó un punto en el que comencé a confundir mis sueños con la realidad. No podía decir si todo esto estaba en mi mente o realmente me estaba pasando en medio de la noche. Durante las horas del día, examiné la pared del pasillo para ver si había algún indicio de una puerta secreta. Le conté a mis padres esto, sobre los sueños, y aunque nunca dudé de su preocupación, no había mucho que pudiera hacer excepto tranquilizarme. Me quedé con mis padres cuando estaba particularmente angustiado, ya sea en su cama o bajábamos las mantas y las almohadas y dormíamos en la sala de estar. Nada ayudó. Mi malvado torturador me encontraba noche tras noche, esperando hasta que mi padre y mi madre se durmieran antes de llevarme. Traté de gritar, pero mis gritos siempre fueron silenciosos, mientras él me agarraba con su mano alrededor de mi garganta. Se volvió cada vez más violento mientras intentaba, en vano, arrastrarme a su habitación secreta. A veces usaba un bisturín en mis manos o debajo de mis uñas. Otras veces me inyectaba una jeringa, y no era raro que me mordiera los dedos. Mientras me preparaba para los sueños, ensayé cómo tratar de luchar contra él. ¿En qué me podía agarrar mientras me arrastraba a escaleras abajo? Sabía que si podía aguantar hasta que sonara el reloj, sobreviviría otra noche, porque fue entonces cuando su puerta se cerró. Lo que más me aterraba era darme cuenta de que si me metía en su habitación secreta antes de que sonara el reloj, la puerta se cerraría detrás de nosotros y nadie volvería a verme ni saber nada de mí. No recuerdo mucho más de esa casa, pero no nos quedamos mucho tiempo. Nos mudamos con mis padres por un tiempo, y aunque no había mucho espacio para todos nosotros, al menos esas pesadillas terminaron, y también el sonambulismo. Por supuesto, nunca me olvidé de esos sueños. ¿Cómo podría? Pero pensé que solo era un niño, con una imaginación hiperactiva, y nunca lo consideré particularmente anormales. Eso fue hasta mi adolescencia, cuando comencé a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. Estaba mirando viejos álbumes de fotos con mis padres cuando encontramos algunos de nuestra antigua casa en el carril Ashbrook. Algo no andaba bien en esa casa. Escuché que mi madre le decía a mi padre. Esto despertó mi curiosidad. ¿Qué quieres decir, madre? Bueno, solía tener malos sentimientos y pesadillas cuando vivíamos allí, agregó. Mi padre trató de cambiar de tema, pero yo insistí.
¿Qué tipo de pesadillas?, pregunté. No quiero entrar en eso, solo sueños violentos y perturbadores. Yo también tuve pesadillas recurrentes en esa casa, yo dije. Eres demasiado joven para recordar tus sueños, interrumpió mi padre. Probablemente acabas de captar algo de lo que nos escuchaste hablar. Me sentí insultado, como si me despidieran, pero sueños así no se olvidan. Intenté presionar para obtener más información. No se acercaron. No fue hasta que tenía 25 años que pudimos volver a hablar de ello. Estaba en la sala de estar con mis padres y mi padre estaba leyendo el periódico. Casualmente le dije a mi madre: nuestra antigua casa en el carril de Ashbrook está a la venta nuevamente. Nadie se queda allí mucho tiempo, respondió ella. Te hace preguntarte. Mi padre asintió con la cabeza. Entonces, ¿qué pasó exactamente en esa casa?, interrumpí. Tal vez fue porque había pasado tanto tiempo, o tal vez porque era mayor, pero esta vez fueron más abiertos conmigo. Mi madre explicó cómo había tenido visiones de un asesino violento. Cadáveres tirados en el suelo, sangre tiradas por todas las paredes. Y afirmó que había sentido una presencia cuando estaba sola. A menudo escuchaba llantos y sonaba como si viniera del interior de la casa. También reveló que mi tía y mi tío habían venido de Manchester para quedarse un fin de semana y se despertaron en medianoche para ver una figura de un hombre alto al pie de la cama. ¿Llevaba una bata de laboratorio o le vieron la cara?, pregunté, recordando mis sueños. No fueron específicos. Dijeron que vieron una figura oscura con un sombrero de copa. Mi tía y mi tío ya habían fallecido, así que no podía preguntarles sobre sus experiencias. Pero mi madre explicó que estaban tan angustiados por el incidente que regresaron a casa al día siguiente. Le pregunté a mi padre: ¿te pasó algo raro? Mi padre siempre ha sido un escéptico muy arraigado, pero yo sabía que algo también lo había afectado, aunque él no lo admitiera. Había una sensación incómoda, dijo, y no ofreció nada más. Desde que me enteré de las experiencias de mi madre, tía y tío en esa casa, me ha abrumado la curiosidad. Al igual que mi padre, soy bastante escéptico y estaba convencido de que hay una explicación racional para todo esto. Aún así, quería saber más sobre esa casa. De vez en cuando revisaba el periódico y, tal como había dicho mis padres, la casa rara vez estaba ocupada durante más de 6 meses antes de salir a la venta. No había mucho más que pudiera averiguar en ese momento. Estoy seguro de que la información y el historial está disponible en algunos archivos, en alguna parte, pero no sabría por dónde empezar. Sin embargo, un día estaba pasando por esa zona y no sentí escalofríos ni presentimientos. Era solo una casa antigua, pero aún así quería saber más. Anoté el número de teléfono en el cartel de Se Vende y más tarde ese mismo día llamé a los agentes inmobiliarios y solicité una visita. La dama que se reunió conmigo para la visita se presentó como Andrea. Entramos e inmediatamente sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Probablemente fue mi mente la que me persiguió, pero tuve esta extraña sensación. Solo pude describirlo como la tensión que permanecía en el aire después de una gran discusión. Si te soy sincero, apenas reconocí el interior de la casa. Mi memoria era vaga, pero había una área que me recordaba esas pesadillas recurrentes que tenía cuando era niño, y ese era el pasillo. Traté de no llamar la atención y continué la gira mientras Andrea me daba su argumento de venta. Mientras caminábamos, estaba convencido de que la pared del pasillo escondía algo. ¿Qué hay detrás de esa pared?, yo pregunté. La expresión de su rostro en ese momento no pudo disimular ninguna de las mentiras que procedió a decirme.
Primero me dijo que no había nada ahí. No era mi intención hacerla sentir incómoda, pero había llegado hasta aquí y quería algunas respuestas. Hay por lo menos 15 pies entre aquí y la pared exterior, señalé. La escuché murmurar sobre una vieja sala de calderas que había sido tapiada, pero se detuvo a mitad de la oración cuando comencé a golpear la pared. Este no era mi tipo habitual de comportamiento. Era como si me hubiera consumido una obsesión. ¿Sabes algo, no? Andrea preguntó, un tono de rendición en su voz. Solía vivir aquí cuando era niño. Algo no estaba bien en esta casa, ¿verdad? Aunque todavía aprensiva, era como si lo hubiera liberado de un silencio eterno. Podría costarme mi trabajo si te lo dijera. No puede ser mucho peor de lo que ya sospecho, dije. ¿Alguien fue asesinado aquí? Ella vaciló y miró con cautela por encima del hombro. ¿Te importa si hablamos de esto en otro lugar? Realmente no me siento cómoda hablando de eso aquí. Decidimos ir a tomar un café y esto es lo que aprendí. En 1953, el doctor Henry Fenton se mudó al carril de Ashbrook con su esposa, Mary, y su hijo adolescente, Raymond. Hizo que la parte inferior de la casa se convirtiera en un consultorio médico y el piso superior serviría como vivienda. Las cosas iban bien para los Fenton y el negocio prosperaba. Y luego, un día, Mary se cayó por las escaleras de su casa y se rompió el cuello. Murió al instante. Henry reaccionó a la tragedia sumergiéndose en su trabajo, usando la práctica como una distracción de la angustia. Raymond, por otro lado, estaba luchando por aceptar la muerte de su madre, con su padre demasiado ocupado para ofrecer el apoyo emocional que necesitaba. Comenzó a desviarse, se mezcló con gente mala, comenzó a faltar a la escuela y en un par de ocasiones lo sorprendieron bebiendo o peleando y la policía lo escoltaba a su casa. Henry apenas se dio cuenta, ni le importaba durante este tiempo. Una vez más que cerraba su práctica por el día, se derrumbaba en su sillón e intentaba reprimir su dolor con licor. Algunas noches bebía hasta quedarse en coma, otras noches se enfurecía, rompía muebles y tiraba cosas por la habitación. Y una de esas veces era su hijo quien soportaba la peor parte de su temperamento. Raymond fue acogido por sus abuelos poco después, dejando a Henry Fenton solo en esa casa por el carril de Ashbrook. Más tarde, en unos años, en una fría noche de otoño, Henry fue despertado por un alboroto en el piso de abajo. Envalentonado por el licor, decidió ir y enfrentarse al intruso. Su práctica era lo único que tenía a su favor, y no se dejaría que un mantón se lo quitara. Henry bajó de puntilla las escaleras en la oscuridad. Vio la luz de una antorcha en la habitación de fondo y oyó al intruso hurgando en armarios y estanterías, probablemente algún drogadicto, por drogas y jeringas que guardaba en el local. Henry se coló en su oficina, sacó un bisturín de un cajón y se escondió en un rincón y esperó. El intruso entró en la habitación con una mochila al hombro y el rostro cubierto de una máscara negra. Henry salió de la oscuridad con el bisturín y le ordenó que dejara caer su bolsa. El hombre enmascarado entró en pánico y se abalanzó sobre él, intentando pasar y escapar. Henry golpeó a ciegas mientras caía hacia atrás contra la pared. El intruso se tambaleó por el pasillo y abrió la puerta principal antes de colapsar en el umbral. Henry se puso de pie y se acercó al hombre caído. La sangre brotó de una profunda incisión en su garganta, donde el bisturín había hecho contacto. Henry sacó la máscara de la cabeza del hombre para despegar sus vías respiratorias, mirándolo a la luz de la luna, con los ojos muy abiertos por el terror. Henry vio el rostro de su hijo, Raymond. Su corazón se desgarró ante la vista frente a él.
¿Qué había hecho? ¿Cómo podría haberlo sabido? Sus instintos profesionales se activaron y saltó a la acción. Raymond se revolvió, ahogándose y gorgoteando con su propia sangre, mientras su padre le agarraba la garganta, presionando sus dedos huesudos firmemente contra la herida, en un intento por contener la hemorragia. Procedió a arrastrarlo hacia su oficina, donde pudo sujetarlo y coser la laceración. Sin embargo, cuando lo llevó allí, ya era demasiado tarde. Los pacientes acudieron al consultorio al día siguiente para encontrar a Raymond acunado en los brazos del Dr. Fenton, incapaz de aceptar matar a su propio hijo. Henry se había vuelto el bisturí contra sí mismo, cortándose las venas antes de morir, desangrado en el suelo de su oficina. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.